Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha tocado la fibra sensible, un tema que ha estado resonando en muchos de nuestros mensajes y comentarios, la posible ruptura o, mejor dicho, la evidente distancia entre dos figuras que para muchos representaban una pareja de ensueño. Y cuando hablamos de ensueño, estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir, ¿verdad? Esa chispa que vimos en pantalla, esa conexión que parecía traspasar la televisión, ha dado lugar a muchas especulaciones, y hoy, vamos a intentar desgranar qué hay detrás de esas miradas, de esos silencios, de esas publicaciones que nos dejan con la boca abierta y con un nudo en el estómago. Vamos a hablar de cómo a veces la realidad dista mucho de la ficción, y de cómo, cuando el amor que creíamos tan sólido parece desmoronarse, ya no queda mucho espacio para la risa. Si te interesa conocer los últimos detalles y un poco de nuestro análisis personal sobre esta situación, quédate hasta el final, porque hoy va a ser intenso. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a darle a ese botón rojo de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hemos visto a Can Yaman y Demet Özdemir brillar juntos. ¿Quién no recuerda la química que irradiaban en Erkencikus? Esa serie que nos conquistó a todos, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor a primera vista, en los finales felices, en esas historias de cuento de hadas que tanto nos gusta consumir. Can Yaman con su carisma arrollador, su sonrisa traviesa, y Demet Özdemir con su dulzura, su naturalidad, su mirada que lo decía todo. Juntos eran una explosión de talento y belleza y por supuesto, esa química en pantalla pronto se trasladó, o al menos eso pensábamos, a la vida real. Las redes sociales se llenaron de imágenes de ellos juntos, de momentos compartidos, de viajes, de gestos de aparente complicidad que alimentaron la esperanza de sus miles de seguidores. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, a esos dos astros que habían nacido para brillar juntos, tanto en la actuación como en su vida personal. Pero como a menudo sucede en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de ruptura comenzaron a circular sigilosamente al principio, casi como un susurro en un mar de titulares positivos. Al principio los desmentíamos, los ignorábamos, porque era difícil creer que esa conexión tan palpable pudiera ser solo una estrategia de marketing o una fachada. Sin embargo, con el tiempo, las señales se volvieron más evidentes. Las publicaciones conjuntas empezaron a escasear, las apariciones públicas por separado aumentaron, y esos me gusta que antes se dedicaban mutuamente en cada foto se volvieron raros. Y entonces llegó ese momento, esa declaración, esa noticia que para muchos de nosotros fue como un jarro de agua fría. Can Yaman en una de sus últimas apariciones, o en una entrevista que se hizo viral, dejó caer unas palabras que resonaron con fuerza y que confirmaron, de una manera u otra, lo que muchos ya temíamos. Cuando le preguntaron por Demet, por su relación, por ese futuro que parecía tan prometedor, su respuesta fue contundente y tristemente desoladora. Demet no está conmigo. Esas palabras tan sencillas, tan directas, pero cargadas de un peso emocional inmenso. Para alguien que ha seguido de cerca su historia, que se ha ilusionado con ellos, que ha invertido tiempo y emoción en su relación, escuchar eso es difícil. Es como si te dijeran que el cuento de hadas ha terminado, que la magia se ha desvanecido. Y es precisamente esa sensación, esa pérdida de la ilusión, la que nos lleva a reflexionar. ¿Por qué nos afecta tanto la vida amorosa de los famosos? Creo que tiene que ver con la identificación, con la esperanza que proyectamos en ellos. Vemos en sus historias un espejo de nuestros propios deseos, de nuestras propias fantasías. Cuando ellos parecen tenerlo todo, cuando se ven tan felices, tan conectados, nos dan esa pequeña dosis de optimismo, esa creencia de que el amor verdadero existe, de que las almas gemelas se encuentran. Y cuando esa ilusión se rompe, sentimos, de alguna manera, que también se rompe un pedacito de nuestra propia esperanza. Las implicaciones de esa frase, Demet no está conmigo, van más allá de una simple separación. Implican un final, un cierre. Y cuando se cierra un capítulo tan importante, cuando se pierde a alguien que ha sido una fuente de alegría, de inspiración, de risas, la capacidad de reír se ve mermada. Es esa sensación de vacío, de tristeza, de que algo valioso se ha ido para siempre. Can Yaman, al decir que ya no puede reír, no solo está expresando su dolor personal, sino que está plasmando una emoción universal. Es la tristeza que acompaña a una pérdida, la dificultad de encontrar consuelo cuando el alma está herida.
Hemos visto a Can Yaman en el pasado irradiar una alegría contagiosa, una energía vibrante. Su sonrisa era parte de su sello, de esa imagen de chico conquistador, de hombre feliz y despreocupado. Y ahora, ver esa sombra en sus ojos, escuchar esa melancolía en su voz, nos hace pensar en la fragilidad de las relaciones humanas, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas con sentimientos, con vulnerabilidades, con corazones que pueden romperse. ¿Qué pudo haber pasado? Las teorías son muchas y variadas. Distancias geográficas, presiones mediáticas, incompatibilidades que surgieron con el tiempo, o simplemente la cruda realidad de que a veces, dos personas que se quieren mucho simplemente no son compatibles a largo plazo. El mundo del espectáculo es un hervidero de tentaciones, de horarios imposibles, de una exposición constante que puede desgastar hasta la relación más sólida. Y cuando esa relación se convierte en el centro de atención del mundo entero, la presión se multiplica. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se analiza, se interpreta, se magnifica. Y eso, sin duda, debe ser una carga inmensa. La forma en que se maneja una ruptura pública es otro aspecto fascinante y a la vez desgarrador. Algunos optan por el silencio absoluto, otros por declaraciones diplomáticas, y otros, como parece haber sido el caso con Can Yaman, por una honestidad desgarradora. Y esa honestidad, aunque dolorosa, tiene un valor. Nos permite conectar con su humanidad, nos recuerda que a pesar de la fama y el éxito, todos pasamos por momentos difíciles. Su declaración al decir, "ya no puedo reír", es un grito de autenticidad que resuena en aquellos que hemos experimentado pérdidas similares. Es la negación de la alegría superficial cuando el dolor es profundo. Pensando en Demet, aunque no tengamos sus palabras directas sobre la separación, podemos imaginar su propio proceso de duelo. Cada uno vive la tristeza a su manera, y es importante respetar ese espacio. Lo que sí podemos observar, quizás, son los sutiles cambios en sus propias redes sociales, en sus apariciones, en la energía que transmite. Y ahí, de nuevo, es donde los seguidores nos convertimos en detectives, buscando indicios, intentando descifrar un código emocional. Es importante recordar que la vida de estas personas, aunque esté expuesta a nuestros ojos, es suya. Y aunque nos afecten sus historias, porque hemos conectado con ellas, también debemos ser respetuosos. Su dolor es real, y el proceso de sanación es personal. La nostalgia por la pareja que vimos, por esa chispa que admiramos, es natural. Pero también debemos desearles lo mejor a cada uno por separado, que encuentren la felicidad, que sanen sus heridas y que quizás, en algún momento, puedan volver a encontrar esa capacidad de reír, de disfrutar de la vida sin importar si es solos o acompañados. La frase "ya no puedo reír" me evoca una profunda tristeza. Es la negación del disfrute, de la ligereza, de ese estado de ánimo que nos permite afrontar la vida con optimismo. Cuando la tristeza se instala de forma tan profunda, la risa se convierte en un recuerdo lejano, en algo que parece inalcanzable. Y es ahí donde vemos la verdadera dimensión del impacto que una pérdida puede tener en una persona, incluso en una persona tan carismática y aparentemente fuerte como Can Yaman. Analizando un poco más allá, podemos pensar en el impacto que esto tiene en su carrera. ¿Cambiará la percepción del público sobre Can Yaman? ¿Será visto como un actor más vulnerable, más humano? Probablemente sí. Y quizás, en ese sentido, su honestidad pueda generar una conexión aún mayor con su audiencia. Porque al final del día, todos hemos pasado por momentos en los que la risa se nos ha escapado, en los que el mundo se nos ha vuelto un poco más gris. Es un recordatorio de que las relaciones son complejas, que el amor no siempre es eterno, y que la felicidad no es un estado permanente, sino un camino que a veces se ve interrumpido por obstáculos. Pero también es un recordatorio de la resiliencia humana, de la capacidad de superar las adversidades, de volver a encontrar la luz después de la tormenta. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda el cariño por estos artistas que nos han brindado tantas horas de entretenimiento y emoción. Nos queda la esperanza de que tanto Can como Demet encuentren su propio camino hacia la felicidad y la sanación. Y nos queda la reflexión sobre la fragilidad de las apariencias, sobre la importancia de la autenticidad, y sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza de un futuro mejor siempre está presente. Para finalizar, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Ha sido un tema delicado, cargado de emociones, y sé que muchos de ustedes también se han sentido afectados por esta noticia. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios.
¿Cómo han vivido ustedes esta historia? ¿IA? ¿Qué piensan sobre la forma en que se manejan las relaciones públicas? Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también han seguido de cerca la historia de Khan y de Med. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.